Paleontología: el estudio de la vida prehistórica. La búsqueda de la vida antigua. ¿Alguna vez has notado una roca de aspecto extraño en el parque o en la playa? Tal vez tenía estructuras extrañas. Podría haber contenido espirales o pilas de discos pequeños. Tal vez parezca tener una hoja imprimida en él, o tal vez toda la roca podría parecer como un hueso o una concha marina. Rocas como esta se llaman fósiles. Contienen los restos de los antiguos seres vivos. Los paleontólogos los estudian para aprender sobre la vida de hace mucho tiempo. ¿Qué hace un paleontólogo? La paleontología es el estudio de la vida antigua. Los paleontólogos utilizan fósiles para aprender cómo era la Tierra hace millones o miles de millones de años. Los fósiles son restos de plantas muertas desde hace mucho tiempo, animales, otras criaturas, tallos, hojas, huesos, dientes, conchas y huellas. Los paleontólogos descubrían cuándo vivían los organismos fosilados y reúnen detalles de sus vidas. Los paleontólogos también estudian las cosas vivientes de la vida moderna. Los comparan con los organismos fosilados para ver cómo se relacionan. Los paleontólogos están interesados en todo tipo de cosas. Algunos estudian plantas o animales antiguos. Podrían mirar organismos tan pequeños como una célula. Estos estudios de fósiles ayudan a entender cómo era el clima y los ecosistemas de la Tierra hace millones de años. Estos estudios ayudaban a los científicos a comprender mejor el clima actual y cómo podría cambiar en el futuro. Los paleontólogos viajan mucho. Algunos visitan lugares remotos en tierras calientes y otros en tierras congeladas. Algunos podrían arrastrarse dentro de las cuevas que están profundamente subterráneas. La historia del paleontólogo. El interés humano por los fósiles tiene cientos de años, pero la gente no siempre entendía lo que eran los fósiles. Algunas personas creían que se levantaron dentro de las rocas. Otros pensaban que los fósiles habían caído del cielo. Otros pensaban que eran cosas bonitas en la naturaleza como las flores. A los antiguos escritores se les dijo de los huesos de dragón encontrados en China. Los expertos que leen sus cuentos hoy creen que los huesos de dragón eran en realidad fósiles de dinosaurios. Las nuevas ideas de Steno. Las cosas empezaron a cambiar en la década de 1660. Fue eso cuando el científico Nicolás Steno se interesó en las rocas de la lengua. Durante siglos la gente encontraba estas misteriosas piedras picudas. Estaban enterradas en rocas situadas por encima del nivel del mar. Se llamaban rocas de lengua debido a su forma. Steno comparó estas rocas con los dientes de los tiburones vivos. Concluyó que estas rocas de la lengua eran en realidad dientes de tiburones muertos de hace mucho tiempo. Propuso que las rocas que llevaban dientes habían estado bajo el agua. Algunos dientes de tiburones antiguos son mucho más grandes que los tiburones modernos. Muchos fósiles fueron encontrados en estos antilados en Inglaterra. Steno explicó que cuando los animales marinos murieron y se hundieron en el fondo marino, fueron lentamente cubiertos de sedimentos. Con el tiempo, más animales murieron y se hundieron y fueron cubiertos. Eventualmente se formaron muchas capas de animales muertos y sedimentos. Durante millones de años, las capas de sedimentos más antiguas fueron presionadas en roca sólida. Por eso el peso le pusieron más presión a las capas más jóvenes de arriba. A medida que la tierra cambió con el tiempo, algunas de estas rocas fueron empujadas sobre el nivel del mar. Las rocas se secaron y se desmoronaron. Como resultado, los fósiles dentro de ellos fueron expuestos. Steno fue ridiculizado al principio. Muchos científicos no estuvieron de acuerdo en que los fósiles alguna vez formaban parte de organismos vivientes. Otros aceptaron las ideas de Steno, pero solo en parte. Los dientes fosilizados podrían estar en conexión a animales modernos, pero algunos fósiles no se parecían a nada de que nadie hubiera visto antes. En 1676, el científico inglés Robert Plot encontró el fémur de un dinosaurio que concluyó que provenía de un humano gigante.
Se dijo que otros encuentros de dinosaurios eran restos de caballos, vacas o elefantes. Los fósiles se vuelven populares. Antes de la década de 1800, la mayoría de la gente no se daba cuenta de que los fósiles podrían ser restos de animales extintos. Este nuevo concepto ayudó a las personas a entender más de los fósiles. Mucha gente se interesó en ellos. El científico francés Georges Cuvier comparó los fósiles de animales a los animales existentes. El inglés Richard Owen acuñó la palabra dinosaurio para describir 3 descubrimientos recientes: Megalosaurus, Iguanodon y Hylaeosaurus, y la famosa cabezadora de los fósiles Mary Anning comenzó a vender sus encuentros a científicos, escuelas y museos. Mary Anning fue llamada la princesa de la paleontología. Las guerras óseas. A finales del siglo 1800, la caza de fósiles había alcanzado nuevas alturas. En el oeste de los Estados Unidos, Edward Drinker Cope y Othniel Charles Marsh dieron para descubrir la mayoría de los dinosaurios y otras criaturas extintas, pero la carrera entre Cope y Marsh rápidamente se convirtió en guerra. El trabajo era a menudo descuidado y lleno de errores. Espiaban a los trabajadores de los demás e incluso robaban los campamentos del otro. Los periódicos llamaban la competencia la guerra de huesos. Con las guerras de huesos llegaron descubrimientos de muchos dinosaurios nuevos, incluyendo Stegosaurus y el Allosaurus. Los Estados Unidos se convirtieron en el líder de la paleontología en dinosaurios, pero la amarga competencia también llevó a errores que tardaron décadas en corregirse. Los científicos tendrán que aprender a cooperar para que la paleontología siga creciendo. Hoy en día los paleontólogos todavía buscan fósiles en el campo. También estudian en laboratorios, bajo microscopios e incluso con rayos X especiales. ¿Cómo ven los paleontólogos el tiempo? La Tierra sufre muchos cambios con el tiempo. Estos cambios se conservan en sus rocas posteriores. Las capas más antiguas de sedimentos y organismos muertos están cubiertas por nuevas capas. Estas capas eventualmente se convierten en roca sedimentaria. Los paleontólogos pueden comparar el contenido de una capa rocosa con la otra. Observan diferencias y similitudes entre los organismos. Esto les ayuda a entender cómo cambió la vida en la Tierra. Cambios lentos. Las poblaciones de plantas y animales cambian muy lentamente a lo largo de las generaciones. A medida que los paleontólogos descubrieron más fósiles, comenzaron a ver cómo la vida cambiaba en la Tierra. Cuando los paleontólogos observan fósiles de capas consecutivas de sedimentos, ven cambios en el tiempo. Por ejemplo, ¿han notado que los fósiles de plantas terrestres se encuentran en más capas de roca que los fósiles de los animales terrestres? Esto significa que las plantas comenzaron a extenderse en tierra antes que los animales. Los fósiles muestran que las plantas más antiguas eran simples y no tenían raíces. Las primeras plantas flotaban en el agua. Con el tiempo, las plantas desarrollaron sistemas radiculares que les permitieron mantenerse sembradas en la tierra. Se convirtieron en matorrales, arbustos y árboles. A medida que las plantas terrestres se hicieron más comunes en los registros de fósiles, se desarrollaron más y más animales que comían plantas. Estos animales nunca podrían haber existido antes de que hubiera suficiente para alimentarlos. Tiempo de división. Los paleontólogos han dividido el registro de la vida en la Tierra en 3 grandes lapsos de tiempo llamados eras. La más antigua es la era paleozoica, que duró entre 542 millones a 250 millones de años atrás. Fue seguido por la era mesozoica, que duró hasta hace unos 65 millones de años. El último es el cenozoico, nuestra era actual. Cada era está marcada por el desarrollo y la pérdida de ciertos organismos. La era paleozónica. Animales simples ya existían al comienzo de la era paleozoica, pero pronto muchos nuevos organismos se desarrollaron. Una gran variedad de gusanos, corales, almejas, caracoles, peces, insectos, anfibios y reptiles desarrollados. Musgos, helechos y árboles también se desarrollaron y se extendieron por toda la Tierra. El estudio de la era paleozoica
llevó a los científicos a otro descubrimiento. El cambio no siempre ocurrió lentamente. A veces se sucedieron enormes cambios a la vez. Más del 99% de las especies que han vivido en la Tierra están ahora extintas. Cambios rápidos. Hace unos 250 millones de años, un gran número de especies se extinguieron. No se encuentran en rocas más jóvenes. Cuando muchas especies vegetales y animales se extinguen en poco tiempo, los científicos lo llaman la extinción masiva. Los paleontólogos utilizan esta extinción masiva particular para marcar el fin de una era paleozoica. Muchos factores podrían desempeñarse en un papel en las extinciones masivas, incluyendo erupciones volcánicas y cambios en el clima. Un gran descubrimiento. Un frío día de enero del 2003, 2 estudiantes universitarios fueron a cazar fósiles. Sarah Key y Kevin Morgan estuvieron excavando en una área de Arkansas que sabían que estaba llena de fósiles de pequeñas criaturas oceánicas. En poco tiempo chocaron con algo grande. Llamaron a su compañero Jonathan Gillett para que les ayudara. Los 3 descubrieron las rinoceras más largas, un antiguo pariente del calamar, jamás encontrado. Tenía 325 millones de años y medios, unos 8 pies de largo. Esto era 3 veces la longitud de cualquier otra rinoceros conocida. Los hechos detrás de la extinción masiva. Los paleontólogos tenían muchas preguntas sobre por qué ocurrían las extinciones masivas. Buscan pistas en las capas de rocas. Ciertos tipos de rocas y minerales proporcionaron información sobre qué estaba sucediendo cuando se formó una capa. Los paleontólogos utilizan esta información para hacer conjeturas sobre lo que hizo que las especies murieran. Volcanes. Los científicos a veces encuentran capas con una gran cantidad de roca ígnea se habría formado durante una época de gran actividad volcánica. Demasiada actividad puede envenenar el aire y los océanos puede elevar la temperatura de la Tierra y cambiar los patrones climáticos. Las plantas podrían morir y los comedores de las plantas morirían de hambre. Con menos comedores de plantas alrededor y devoradores de carne también morirían de hambre. Meteoros. A veces una capa tiene grandes cantidades de minerales raros que pueden haber venido de meteoritos. Un gran impacto de meteorito envía enormes cantidades de polvo al aire. Este polvo contiene ciertos minerales que son raros en la Tierra y se convierten en parte de la capa de roca que forma. Los impactos de los meteoritos también pueden crear temperaturas más altas y el cambio climático, lo que lleva a extinciones masivas. La vida continúa. Afortunadamente, la extinción masiva al final de la era paleozoica no lo aniquiló todo. Algunas plantas sobrevivieron. Ciertos insectos, peces, reptiles y otros animales lo hicieron pasar. Los paleontólogos lo saben porque los fósiles de estos organismos se encuentran en la roca que se encuentra sobre la roca paleozoica. Estas capas de roca marcan el comienzo de la era mesozoica. Durante este tiempo, muchos nuevos tipos de animales comenzaron a desarrollarse en la Tierra. En la era mesozoica, los dinosaurios se desarrollaron por primera vez. Los científicos también encontraron las primeras plantas productoras de flores y de muchas especies de mamíferos en el Mesozoico. Estos cambios ocurrieron en la velocidad lenta habitual, pero hace 65 millones de años hubo otra extinción masiva. La mayoría de los científicos ahora entienden que fue sobre todo el resultado de los impactos del meteorito. La mayoría de los grandes animales terrestres, incluyendo los dinosaurios, murieron en la extinción masiva. Los reptiles marinos y algunas plantas terrestres también fueron aniquilados. Una vez más, al igual que antes, algunos organismos sobrevivieron la extinción masiva al final de la era mesozoica. Los dinosaurios se habían ido para siempre, pero los mamíferos, las aves y otros reptiles permanecieron.
Esta nueva era se llamaba Cenozoico. Se desarrollaron muchos mamíferos y aves nuevos. Los insectos se diversificaron en millones de especies que conocemos hoy en día. Los paleontólogos coinciden en que ha habido al menos 5 extinciones masivas durante la historia de la Tierra. Durante cada una de ellas, las especies en todo el mundo se pierden. Pero estas enormes pérdidas de vidas nunca han aniquilado todo, y siempre fueron seguidos por el desarrollo explosivo de nuevas especies. La explosión de la especie al final de la era mesozoica llevó a las plantas y animales que vemos hoy en día. Las herramientas de los paleontólogos. Ya sea que están en el campo o en el laboratorio, los paleontólogos utilizan herramientas especiales para hacer su trabajo. En el campo, aquellos que cazan grandes fósiles a veces usan picos y palancas para separar enormes trozos de roca. A medida que se acercan a los fósiles, deben tener cuidado de no dañar o romper fósiles. Por lo tanto, utilizan herramientas más pequeñas como martillos de roca, escobas y pinceles para eliminar las partículas de la roca. Del campo al laboratorio. Descubrir fósiles enterrados en la tierra es un trabajo difícil. Traerlos de vuelta al laboratorio puede ser aún más un desafío. Los fósiles grandes en particular requieren una preparación especial antes de que se muevan. Esto es para que no se rompan antes de llegar al laboratorio. Los trabajadores del campo cubren los fósiles en papel de tejido húmedo o papel de aluminio. Después remojan las tiras de arpillera en yeso y envuelven los fósiles. Cuando el yeso se seca, es más seguro transportarlos. Una vez que los fósiles llegan al laboratorio, los trabajadores utilizan alicates y sierras para retirarlos del yeso. Luego usan pequeños martillos y picos para limpiar la arena. Las herramientas dentales ayudan a limpiar pequeñas grietas de difícil acceso. Los trabajadores usan pegamento especial para unir las piezas rotas. Para identificar los fósiles más pequeños, los paleontólogos utilizan potentes microscopios electrónicos de barrido. Estos pueden mostrar las superficies de gránulos de polen fosilizados e incluso bacterias. Estudiar el polen puede ayudar a los científicos a aprender qué tipo de plantas crecieron y su papel en el ecosistema. A veces los paleontólogos son muy creativos en sus opiniones de herramientas. En 1997, un enorme mamut fue descubierto en la tierra helada de Rusia. Para llevarlo a salvo en un laboratorio, los científicos cavaron la primera vez alrededor del animal. A continuación, hicieron que el helicóptero transportara el trozo de tierra que contenía el mamut. Después de que los trabajadores del laboratorio retiraron el hielo y el suelo, usaron secadores de pelo para descongelar lentamente a la bestia. Toda esta tensión impidió que el mamut se desmoronara antes de ser estudiado. Trabajo delicado. Algunos científicos se especializan en la preparación de fósiles para que otros lo estudien. Los preparadores de fósiles utilizan instrumentos en miniatura para limpiar fósiles. Utilizan pequeños chorros de arena y máquinas de vaciar. Los microscopios les permiten echar un vistazo más de cerca a lo que están limpiando. Otros trabajadores se especializan en aparejar sistemas de soporte para mantener esqueletos grandes en su lugar. Esto es para que el esqueleto se pueda exhibir en museos o para el estudio. Utilizan alambres, varillas de acero, tornillos y abrazaderas. Hacen todo lo posible para hacer que estos soportes sean invisibles para los espectadores. Trabajando juntos. Hoy en día los paleontólogos están involucrados en muchos proyectos emocionantes. A medida que la tecnología mejora, los paleontólogos son capaces de aprender más y más sobre fósiles y ecosistemas antiguos.
Por ejemplo, los paleontólogos alguna vez pensaron que todos los dinosaurios estuvieron cubiertos de escamas, placas o piel gruesas. Sin embargo, una mirada más cercana a ciertos fósiles cuenta una historia diferente. Algunos dinosaurios pueden haber tenido una capa de plumas primitivas. Fósiles coloridos. En ciertos laboratorios, los paleontólogos están investigando qué colores tenían los animales antiguos. Fósiles generalmente se miran grises o cafés, pero nuevos estudios han encontrado muestras de químicas como cobre en los fósiles. Eso demuestra que las antiguas escalas o plumas tenían diferentes colores. Mientras que los estudios continúen, vamos a poder encontrar más colores en los animales o cómo estos colores ayudaron a los animales a sobrevivir. Los arrecifes de coral y cambios climáticos. Algunos paleontólogos estudian fósiles de arrecifes de coral. Los arrecifes de coral son muy sensibles al cambio climático. Los cambios en la temperatura, el nivel del mar y otros factores afectan su crecimiento. Los paleontólogos estudian los fósiles de arrecifes de coral para aprender cómo reaccionan estos organismos al cambio climático en el pasado. Estos estudios ayudan a los científicos a comprender mejor cómo el cambio climático afecta a los arrecifes de coral hoy y en el futuro. Nuevos descubrimientos. Paleontólogos de todo el mundo están descubriendo nuevos tipos de mamíferos, peces, flores, hierbas y otros organismos. La cucaracha sociala fue un encuentro recién en Francia. Un nuevo pariente del lemur fue descubierto en el oeste de Texas en 2011. El fósil tiene unos 43 millones de años. Comprender estos organismos puede ayudarnos a responder preguntas sobre el presente. Nos ayuda a predicar el futuro de la Tierra, pero cada vez que se resuelve un misterio, surgen nuevas preguntas. El trabajo de los paleontólogos nunca se da por terminado.